Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. La gran cámara del Consejo Galáctico vibraba con un murmullo grave, como si los ecos de miles de mundos se concentraran en un mismo latido. El recinto era un círculo perfecto suspendido en el vacío, rodeado de ventanales que mostraban la inmensidad del cosmos, planetas girando lentamente, estrellas agonizantes, cúmulos resplandecientes. En aquel escenario solemne se reunían las especies más poderosas de la galaxia, cada una representada por un delegado que portaba no solo la voz de su civilización, sino también un arma ceremonial. Armas que eran símbolos de identidad y de poder. Algunos blandían lanzas cristalinas capaces de cortar el tejido molecular, otros, cañones compactos que pulsaban con energía azul, había quienes llevaban espadas de luz sólida, y quienes simplemente se presentaban con garras implantadas, veneno biológico o implantes cibernéticos. Todos, sin excepción, debían entrar armados en la cámara. Era una tradición milenaria, reforzada por la desconfianza perpetua entre razas que habían aprendido a respetarse solo a través del miedo mutuo. Todos, menos ellos. Las puertas de la cámara se abrieron con un chasquido profundo, y el murmullo se detuvo como si el aire hubiese sido arrancado de los pulmones de cada ser presente. La delegación humana avanzó con paso firme, encabezada por una mujer de mirada serena y uniforme plateado que reflejaba la luz de los anillos estelares proyectados desde la cúpula. No llevaba espada, ni pistola, ni implantes, ni siquiera un cuchillo ritual. Estaba, a ojos de todos, desarmada. La sala entera la observaba con una mezcla de incredulidad y temor. Había quien murmuraba que aquello era una ofensa a las normas, que un ser sin armas era un blanco fácil, una anomalía inaceptable. Pero nadie alzó la voz. Nadie, salvo uno. Un rugido atravesó la cámara. «Consejo», tronó la voz de un delegado reptiliano de escamas negras y ojos incandescentes, recién incorporado a la Asamblea Intergaláctica. «Exijo una respuesta inmediata. ¿Por qué se permite que los humanos entren aquí sin portar arma alguna? ¿Qué clase de excepción blasfema es esta?» El silencio que siguió fue aún más denso que su grito. Los representantes de especies milenarias bajaron la vista. Nadie respondió. La embajadora humana se detuvo en el centro de la sala, bajo el foco circular de luz que marcaba el lugar de cada orador. Sus labios dibujaron una sonrisa apenas perceptible, una que no era de desafío, ni de burla, sino de absoluta confianza. «Porque no la necesitamos», dijo, con una calma que heló la sangre de todos. Los alienígenas intercambiaron miradas inquietas. El delegado reptiliano golpeó con la culata de su lanza cristalina contra el suelo, haciendo vibrar la plataforma metálica. «Arrogancia. Mentira. Cada especie aquí presente ha derramado océanos de sangre para ganarse un asiento en esta cámara. Cada uno de nosotros porta un arma porque sin ella no habría respeto, ni equilibrio, ni paz. Y ustedes se atreven a venir desnudos de poder». La embajadora inclinó ligeramente la cabeza, como quien escucha a un niño rabioso. «Lo que ustedes llaman desnudez, nosotros lo llamamos confianza». Un murmullo recorrió la sala, más inquietante que cualquier explosión. Algunos consejeros asentían en silencio, como recordando un secreto demasiado antiguo y demasiado incómodo. Otros apretaban con fuerza sus armas, como si temieran que en cualquier momento la mujer, sin levantar un dedo, pudiera arrebatárselas. El reptiliano no cedió. Su voz era una llamarada que buscaba incendiar el recinto. «Consejo. Quiero que se vote ahora mismo la abolición de esa excepción. Que los humanos traigan sus armas como todos, o que sean expulsados de esta cámara». El presidente rotativo del Consejo, un anciano de piel traslúcida y ojos que parecían contener galaxias enteras, levantó una mano huesuda. El silencio se restableció. «Delegado Cartes», dijo con voz quebrada pero implacable. «Cuidado con lo que pides». «¿Cuidado?», rió el reptiliano, mostrando colmillos como cuchillas. «¿Qué temen? Son solo carne frágil. Un disparo basta para borrarlos». Entonces, por primera vez en siglos, un veterano de guerra se levantó de su asiento. Su piel era pétrea, su cuerpo enorme como una montaña, y su voz retumbaba como un trueno. «Yo luché contra ellos», dijo el coloso. «Y vi a mis guerreros caer sin que un humano levantara un arma». La cámara se estremeció. La embajadora humana lo observó en silencio,
con esa calma que parecía más peligrosa que cualquier cañón de plasma. Y en ese instante, todos los presentes recordaron lo que nunca habían querido admitir: la excepción humana no era un privilegio, era una advertencia. El silencio que siguió a las palabras del coloso de piel pétrea fue tan espeso que parecía asfixiar. La gran cámara del Consejo, acostumbrada a debates encendidos y rugidos de poder, ahora se hallaba inmóvil. Nadie deseaba interrumpir lo que estaba a punto de revelarse. El guerrero pétreo, Taurgón, héroe de las guerras de la frontera, avanzó lentamente hacia el centro, apoyando su peso en un bastón forjado de roca estelar. Sus pasos resonaban como martillazos contra la historia misma. Cuando habló, su voz era un recuerdo hecho carne. Hace más de 200 ciclos, dijo, cuando los humanos aún no tenían asiento en esta cámara, mi pueblo fue enviado a erradicar una colonia suya. Nos habían descrito como una especie primitiva, apenas salida de su planeta natal. Y sin embargo, hizo una pausa, y sus ojos de obsidiana miraron a la embajadora humana. Jamás he olvidado lo que vi aquel día. Un murmullo recorrió la sala. El reptiliano Cartes frunció el ceño, pero no interrumpió. Había algo en la voz del coloso que exigía respeto. Nuestro ejército descendió sobre un valle helado de su mundo recién colonizado, continuó Taurgón. Llevábamos armaduras impenetrables, cañones de disrupción, drones aéreos. Éramos 30.000. Frente a nosotros había apenas 500 humanos. Agricultores, ingenieros, exploradores. Y lo que es peor, estaban desarmados. El recuerdo se condensó en su voz como una piedra ardiendo. Reímos. ¿Cómo no? Era una cacería disfrazada de guerra. Avanzamos confiados. El hielo crujía bajo nuestros pasos, y el cielo ardía con las sombras de nuestros drones. Entonces, ocurrió lo impensable. La cámara entera se inclinó hacia adelante, como si la gravedad de la memoria los arrastrara. Ellos no dispararon. No huyeron. Ni siquiera gritaron. Simplemente nos miraron, y sonrieron. Un escalofrío recorrió las filas de delegados. En aquel instante, prosiguió el coloso, nuestros sistemas comenzaron a fallar. Los drones cayeron como insectos muertos. Nuestros cañones dejaron de responder. No entendimos nada. Y, sin embargo, lo peor no fue la falla de nuestra tecnología. Lo peor fue lo que vino después. Se inclinó hacia adelante, como si confiara un secreto prohibido. Mis guerreros, entrenados desde la infancia en el arte de la guerra, comenzaron a sentir miedo. Un miedo irracional, absoluto. Algunos arrojaron sus armas. Otros huyeron al hielo, donde murieron congelados. Ningún humano los tocó. Nadie los persiguió. Simplemente, los observaron, con esa calma imposible. El murmullo de la cámara se transformó en un rugido de incredulidad. Cartes golpeó de nuevo el suelo con su lanza. «Mentiras», vociferó. ¿Pretendes que creamos que un ejército entero cayó ante un grupo de granjeros desarmados? Imposible. Taurgón giró su mirada de obsidiana hacia el reptiliano. Imposible, y sin embargo, cierto. Yo mismo huí ese día. Yo, Taurgón, forjado en 1000 batallas, corrí como un niño asustado. ¿Sabes por qué sigo vivo? Porque los humanos me dejaron escapar. El eco de esas palabras cayó sobre la cámara como un martillo. Nadie habló durante largos segundos. Los delegados se removieron en sus asientos, incómodos, atrapados entre la incredulidad y la certeza de que aquello no era un simple relato. La embajadora humana no había dicho una sola palabra. Sus manos descansaban tranquilas sobre la mesa luminosa, y sus labios esbozaban la misma sonrisa leve que había mostrado al entrar. Fue entonces cuando otro consejero, un anciano de piel azulada y ojos múltiples, alzó la voz. Yo también estuve allí, dijo con un tono apagado, como si confesara un crimen. Todos giraron hacia él, sorprendidos. No en el valle helado, sino en las ruinas de Yeter. Mi pueblo envió una flota contra los humanos. Una sola nave suya se presentó ante nosotros. No disparó un solo proyectil. Y, sin embargo, al final de la jornada, firmamos la rendición más humillante de nuestra historia. Cartes rugió, incrédulo. ¡Basta! Esto es propaganda humana. Trucos de memoria. Ilusiones implantadas. Pero el anciano negó con la cabeza. No fueron ilusiones. No fueron armas ocultas.
Fue algo en ellos. En sus ojos, en sus palabras, en su forma de mirarnos como si supieran algo que nosotros no. La cámara entera contuvo el aliento. Taurgón levantó su bastón y lo golpeó contra el suelo con un estruendo. Eso es lo que tememos, Cartes. No sus naves, no sus armas primitivas. Tememos lo que son capaces de hacer sin necesidad de ellas. El reptiliano siseó, mostrando los colmillos, pero no replicó. Algo en el aire lo detuvo. La embajadora humana, por fin, habló. Su voz era suave, pero cortante como un cristal. La excepción no es un privilegio, dijo. Es un recordatorio. Nosotros entramos desarmados porque, de otra manera, no habría consejo. El silencio que siguió fue absoluto. Y en aquel silencio, todos recordaron. Recordaron los susurros que habían intentado olvidar, los rumores que corrían entre soldados veteranos, las historias que parecían demasiado absurdas para ser reales, humanos que vencían sin luchar, que hacían rendirse a imperios enteros con solo palabras, que convertían la guerra en un espejo del miedo ajeno. Y comprendieron que la pregunta de Cartes no era nueva. Había sido planteada muchas veces antes, y siempre quedaba sin respuesta porque la respuesta era demasiado aterradora para pronunciarse en voz alta. La embajadora levantó la vista hacia el ventanal que mostraba un planeta azul, lejano, suspendido en la oscuridad. Preguntan por qué entramos sin armas, dijo, sin mirar a nadie. Quizá la verdadera pregunta debería ser otra. ¿Qué pasaría si algún día decidiéramos entrar con ellas? La cámara entera contuvo el aliento. El rugido de Cartes todavía resonaba en los muros metálicos de la cámara cuando dio un paso hacia adelante, su silueta reptiliana imponente bajo la luz de los anillos estelares que iluminaban el recinto. Su lanza cristalina brillaba con destellos rojos, y sus ojos llameaban con la furia de los recién llegados que buscan imponer su presencia. «Consejo», gritó con voz cavernosa. No me bastan relatos de batallas antiguas ni susurros de veteranos traumatizados. Si los humanos son tan peligrosos como dicen, demuéstrenlo. Exijo una prueba, aquí y ahora, frente a todos. El murmullo de la sala fue inmediato. Nadie había osado nunca desafiar abiertamente la excepción humana dentro de la gran cámara. La tradición era demasiado antigua, demasiado cargada de temor y respeto. Y, sin embargo, el recién llegado no temía. O al menos, fingía no temer. El presidente del consejo, con su piel traslúcida y sus ojos galácticos, lo miró largamente. El silencio de los demás delegados era prueba suficiente de lo delicado de la situación. Finalmente, asintió. Que se realice la prueba, declaró con voz lenta, solemne. Que se evalúe, por primera vez en siglos, la razón de la excepción. Un estallido de voces llenó la cámara. Algunos protestaron, otros celebraron. Cartes sonrió, mostrando colmillos brillantes. La embajadora humana, en cambio, no se inmutó. Sus ojos seguían serenos, como si hubiese anticipado aquel momento desde el inicio. El círculo de la prueba fue convocado en cuestión de minutos. Un espacio en el centro de la cámara se transformó, revelando un suelo de metal negro pulido, rodeado por símbolos lumínicos que marcaban el perímetro sagrado de combate. Era allí donde, desde hacía milenios, se resolvían disputas entre delegados que se negaban a aceptar la palabra del consejo. Cartes entró primero, golpeando su lanza contra el suelo. El eco metálico resonó como un tambor de guerra. A su alrededor, hologramas de fuego danzaban en sincronía con su respiración entrecortada. La embajadora humana avanzó después, desarmada. Su andar era tranquilo, como si estuviera paseando por un jardín. La multitud se removió en sus asientos, algunos con burla, otros con incomodidad. ¿Cómo podía alguien entrar en el círculo de la prueba sin portar más que su piel y su voz? El presidente levantó una mano. «Que comience». El reptiliano no esperó. Lanzó un rugido y cargó, blandiendo la lanza con una velocidad imposible para su corpulencia. La punta cristalina se dirigió directo al corazón de la embajadora. Y entonces ocurrió lo inesperado. Ella no se movió. No esquivó, no levantó las manos, no mostró temor alguno. Simplemente alzó la mirada y fijó sus ojos en los de Cartes. El movimiento del reptiliano se quebró a mitad del ataque. Su brazo, que hasta hacía un segundo avanzaba con fuerza letal, se detuvo tembloroso en el aire, a escasos centímetros del pecho de la humana. Sus pupilas incandescentes se dilataron,
y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Un murmullo ahogado recorrió la cámara. ¿Qué sucede?, preguntó un delegado insectoide, incapaz de apartar la vista. Cartes retrocedió un paso, respirando con violencia, como si algo invisible lo estrangulara. Intentó levantar de nuevo la lanza, pero sus garras no respondieron. Era como si el peso del arma se hubiese multiplicado por 1000. La embajadora dio un solo paso hacia adelante. Su voz, cuando habló, no fue un grito, ni un mandato. Fue apenas un susurro. «¡Basta!». Cartes cayó de rodillas. La lanza se le escapó de las manos y se quebró contra el suelo en un estruendo que retumbó como un trueno. Los delegados gritaron, algunos levantándose alarmados, otros mirando con horror. La humana no había movido un dedo, y sin embargo, un guerrero reptiliano, entrenado en la crueldad desde su nacimiento, estaba postrado a sus pies como un niño aterrorizado. Taurgón, el coloso pétreo, se puso de pie y señaló con su bastón. «¿Lo ven? Esto es lo que intentábamos explicar. No necesitan armas. Sus palabras, sus miradas, su mera presencia, es suficiente». Cartes trató de levantarse, pero la voz de la humana volvió a sonar, más suave aún. «¿Quieres continuar?». El reptiliano, con el sudor resbalando por sus escamas, negó con la cabeza. No podía articular palabra. El presidente del consejo se levantó, su rostro solemne, su voz cargada de siglos de autoridad. «La prueba está concluida. La excepción permanece». Un rugido de protestas estalló en la cámara. Algunos delegados golpearon con sus armas las mesas, exigiendo explicaciones. Otros, en cambio, guardaban silencio, recordando batallas antiguas y temiendo lo que acababan de presenciar. La embajadora se retiró del círculo con la misma calma con que había entrado. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve. «Nunca pedimos la excepción», dijo al pasar junto a los consejeros más cercanos. «Fueron ustedes quienes la decretaron, después de conocer la verdad». La multitud quedó dividida. Algunos miraban a los humanos con desprecio renovado, otros con respeto casi reverencial. Pero todos, absolutamente todos, comprendieron lo mismo. Aquella especie, que se atrevía a entrar desarmada en la cámara del consejo, portaba un poder que ningún arma podía igualar. Un poder que no se podía medir, ni prever, ni detener. Un poder que podía cambiar la galaxia entera. Esa noche, los pasillos de la estación orbital estaban cargados de susurros. Delegados de 100 mundos hablaban en secreto, repitiendo lo ocurrido en el círculo de la prueba. Algunos lo llamaban brujería. Otros, manipulación psíquica. Nadie coincidía en la explicación. Pero todos coincidían en una cosa: los humanos ya no podían ser ignorados. Y Cartes, humillado, juraba en silencio que encontraría la verdad oculta detrás de aquella sonrisa peligrosa. Las luces de la gran cámara se apagaron una a una, hasta que solo quedó la tenue iluminación de los ventanales que mostraban la negrura infinita del espacio. La sesión había concluido, pero la tensión que flotaba en el aire era tan densa que nadie podía descansar. Delegados de todas las especies murmuraban en pasillos y cámaras privadas, analizando la humillación de Cartes y el extraño poder de la embajadora humana. Fue entonces cuando un anciano consejero, de piel grisácea y extremidades delgadas como ramas secas, se acercó a ella. Sus ojos eran pozos oscuros, cargados de siglos de secretos. Nadie lo llamó por su nombre. Lo conocían simplemente como el custodio. «Embajadora», dijo con voz quebrada, casi un susurro. «Ha llegado el momento de mostrarles lo que durante demasiado tiempo hemos ocultado». Ella lo miró con calma, como si ya supiera lo que vendría. «¿Habla del archivo?». El anciano asintió, y el temblor de sus manos no era de debilidad, sino de miedo. El archivo prohibido se encontraba en las entrañas mismas de la estación, en un nivel blindado al que muy pocos habían accedido en toda la historia del Consejo. Sus puertas eran círculos concéntricos de metal vivo, custodiados por guardianes que no respondían a ninguna especie conocida. Eran sombras envueltas en energía, figuras sin rostro ni voz, cuya sola presencia bastaba para mantener alejados a los curiosos. Cuando el custodio se presentó con la embajadora, los guardianes se apartaron en silencio, como si reconocieran en ella un derecho que iba más allá de cualquier decreto. Dentro, el archivo era un océano de esferas luminosas flotando en un vacío líquido. Cada esfera contenía recuerdos, grabaciones, testimonios arrancados del tiempo mismo. Miles,
quizá millones de voces y visiones, preservadas en aquel lugar oculto. El custodio tomó una esfera y la colocó sobre un pedestal de cristal. La superficie se agitó y, de inmediato, la sala se llenó de imágenes proyectadas en el aire. Era un campo de batalla. Cuerpos alienígenas cubrían la tierra como un manto oscuro. El humo ascendía en columnas interminables. Entre ellos, apenas una docena de humanos caminaban lentamente. Ninguno portaba arma alguna. Solo sus ropas estaban manchadas de barro y sangre. Los delegados que habían seguido a escondidas a la embajadora, pues nadie podía resistirse a la curiosidad, contuvieron el aliento. En la grabación, uno de los soldados humanos se detuvo frente a un enemigo agonizante. El alienígena, un insectoide con caparazón fracturado, alzó la mirada con odio. El humano no lo golpeó, no lo remató. Se inclinó y le susurró algo al oído. El insectoide comenzó a temblar. Su odio se transformó en miedo, luego en desesperación, y finalmente en rendición. Con sus últimas fuerzas, extendió un brazo para arrancar de su propio pecho el estandarte de guerra de su especie, y lo depositó a los pies del humano. La imagen se desvaneció. Esto ocurrió en la batalla de Quetar, explicó el custodio. Una victoria imposible, obtenida sin disparar un solo tiro. Colocó otra esfera en el pedestal. Esta vez, apareció una flota entera orbitando un planeta desértico. Naves titánicas, armadas hasta los dientes, rodeaban a una sola nave humana, pequeña, insignificante. La grabación mostraba cómo la nave humana transmitía una señal de voz, nada más. Palabras. Y, sin embargo, una a una, las naves enemigas comenzaron a apagar sus motores. Una tras otra, bajaron sus armas, se replegaron y huyeron, como si hubieran visto a la misma muerte frente a ellos. Esto fue en Yeter, dijo el custodio. Una flota de 500 naves se rindió ante una sola voz humana. Las imágenes se sucedieron. Diplomáticos humanos entrando solos en cámaras hostiles y saliendo con tratados firmados. Guerreros alienígenas arrodillándose tras mirar a los ojos de un soldado desarmado. Planetas enteros deteniendo guerras civiles después de escuchar discursos transmitidos por humanos desconocidos. Los delegados que observaban desde las sombras comenzaron a retroceder, horrorizados. Aquello ya no podía explicarse como mera suerte, ni como estrategia. Había algo más. La embajadora caminó lentamente por la sala, dejando que la luz de las esferas iluminara su rostro. Este archivo existe porque ustedes nunca quisieron reconocer lo evidente, dijo, su voz resonando en la oscuridad. Los humanos no somos fuertes por nuestras armas. Lo somos porque vemos lo que otros no ven. Porque sabemos dónde tocar el alma de nuestros enemigos. El custodio bajó la cabeza. Y por eso se decretó la excepción. No fue un honor, embajadora. Fue una advertencia para todos nosotros. Un recordatorio de que si alguna vez los humanos decidieran usar armas junto con ese don, nada podría detenerlos. La sala quedó en silencio. Las esferas flotaban alrededor, susurrando memorias imposibles. Los delegados que habían presenciado aquella verdad temblaban, incapaces de articular palabra. La embajadora tomó una esfera en sus manos. Su luz se reflejó en sus ojos como un fuego contenido. Entonces comprenden, dijo, por qué entramos desarmados. Porque si portáramos armas, no habría consejo. Dejó la esfera en el pedestal y se volvió hacia la puerta. Sus pasos eran suaves, pero en cada eco resonaba una amenaza implícita. Los delegados se apartaron, incapaces de sostenerle la mirada. Cuando salió del archivo, las puertas metálicas se cerraron tras ella con un estruendo que sonó como un sello final. Y en los pasillos, entre susurros apagados, nació un nuevo miedo, no al poder de los humanos, sino a lo que ocurriría si ese poder, algún día, se desataba sin control. Mientras tanto, Cartes observaba desde la sombra más lejana. Su humillación en la prueba aún ardía como fuego en sus venas. Ahora, al ver las imágenes del archivo, comprendió que los humanos no eran simples diplomáticos insolentes. Eran algo mucho peor. Y juró que descubriría el secreto que se escondía en sus miradas, aunque tuviera que arrancarlo de ellos con sus propias garras. La noticia del archivo prohibido se extendió como un veneno silencioso por los corredores de la estación orbital. No apareció en comunicados oficiales, ni en registros públicos, pero los ecos de lo ocurrido viajaron de boca en boca, de delegación en delegación,
multiplicándose hasta convertirse en una ola de miedo. Unos hablaban de los humanos como profetas disfrazados de mortales, otros, como depredadores que caminaban entre presas confiadas. Y algunos, los más paranoicos, aseguraban que el Consejo había cometido un error fatal al permitir que aquella especie conservara su asiento. En reuniones secretas, tras puertas blindadas, comenzaron a forjarse conspiraciones. Cartes, aún marcado por la humillación en el círculo de la prueba, reunió en una cámara oculta a 5 delegados afines, un insectoide de pinzas envenenadas, un coloso de hueso armado con cañones orgánicos, una sombra líquida sin forma fija, y 2 mercaderes nómadas expertos en intrigas. La sala estaba cubierta de interferencias electromagnéticas para evitar escuchas, pero todos sabían que el simple hecho de estar allí significaba traición. El reptiliano habló con la voz de quien mastica furia. El consejo entero vive bajo una mentira. Creen que tolerar a los humanos es un gesto de equilibrio, cuando en realidad es una rendición anticipada. No lo vieron. Una embajadora desarmada humilló a un guerrero en plena cámara. Y el archivo, escupió un siseo. El archivo muestra que no necesitan ejércitos para doblegar imperios. El insectoide golpeó la mesa con sus pinzas, produciendo un chirrido metálico. Si permitimos que sigan, pronto no habrá consejo. Solo habrá humanos y sus sombras. Entonces hay que actuar ahora, añadió la sombra líquida, su voz resonando como un eco distante. Antes de que sea demasiado tarde. Los presentes asintieron. Un plan comenzó a tomar forma, simple, letal. Durante la próxima asamblea, cuando los protocolos de seguridad se relajaran, lanzarían un ataque coordinado contra la delegación humana. Nadie saldría vivo. Luego justificarían el acto como un accidente, un error de los sistemas de defensa automatizados. La idea se selló con un juramento de sangre. La embajadora humana, sin embargo, ya lo sabía. Mientras caminaba por los pasillos de la estación, con el mismo paso tranquilo de siempre, percibía las miradas furtivas, los susurros cortados al verla pasar, el eco invisible del miedo. No necesitaba esferas de archivo para conocer la verdad. La traición se respiraba como un gas venenoso, imposible de ocultar. Esa noche, en la cámara privada de la delegación humana, uno de sus asistentes le preguntó si debían pedir escoltas, reforzar las defensas o advertir al consejo. Ella negó suavemente con la cabeza. No haremos nada. El asistente la miró, incrédulo. ¿Nada? Embajadora, si conspiran contra nosotros. Entonces conspirarán, interrumpió ella, con voz serena. Y cuando llegue el momento, se darán cuenta de su error. Sus ojos brillaban con una calma tan absoluta que resultaba inquietante. Llegó el día de la nueva asamblea. La cámara estaba más tensa que nunca. Delegados de 100 mundos ocupaban sus asientos, fingiendo normalidad, aunque el rumor de lo ocurrido en el archivo seguía ardiendo como brasas bajo la superficie. La embajadora humana entró desarmada, como siempre. Sus pasos resonaron en el círculo central. Cartes la observaba desde su asiento, con la lanza reparada y los ojos ardiendo en odio. A su alrededor, sus cómplices esperaban la señal. El presidente del consejo abrió la sesión. Su voz solemne comenzó a enumerar asuntos diplomáticos, acuerdos comerciales, disputas territoriales. Nadie lo escuchaba realmente. Todos estaban atentos al aire cargado de electricidad que flotaba sobre la cámara. De pronto, ocurrió. Un destello rojo cruzó la sala. Uno de los conspiradores activó un cañón oculto en su mesa. El proyectil de energía viajó directo hacia la embajadora humana. La multitud gritó. Algunos se levantaron alarmados, otros se protegieron tras sus armas ceremoniales. El ataque era tan veloz que ningún escudo habría podido interponerse a tiempo. Y, sin embargo, la embajadora no se movió. El proyectil se detuvo en el aire, a escasos centímetros de su rostro. No chocó contra un campo de energía, ni contra un escudo invisible. Simplemente, se detuvo, como si el espacio mismo se negara a permitir su avance. El silencio fue absoluto. La esfera de fuego se deshizo en partículas, desapareciendo sin dejar rastro. La embajadora levantó lentamente la vista hacia los conspiradores. Sus labios apenas se movieron, pero su voz llenó toda la cámara, como si surgiera directamente en la mente de cada ser presente. Creen que han planeado una traición. Lo que en realidad han hecho es confesar su miedo. Cartes se levantó bruscamente, lanza en mano,
dispuesto a lanzarse contra ella. Pero antes de que pudiera dar un paso, sus rodillas se doblaron y su cuerpo entero tembló como si soportara el peso de un planeta. La lanza cayó de sus garras. Sus cómplices intentaron activas armas, pero ninguna respondió. Los mecanismos se bloquearon, los cañones se apagaron, los venenos se evaporaron en el aire. El presidente del consejo se levantó, incrédulo. ¿Qué está ocurriendo? La embajadora humana dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero cada palabra se incrustaba en las mentes de todos como un cincel en piedra. Nosotros no buscamos este poder. Fue ustedes quienes lo despertaron, quienes lo reconocieron en el pasado y lo ocultaron en sus archivos. Nosotros no necesitamos armas, porque nuestra verdadera arma es invisible. Y si ustedes intentan destruirnos, se destruirán a sí mismos. Los conspiradores cayeron uno a uno, no muertos, sino vencidos por un miedo ancestral que les arrancaba la voluntad. Algunos lloraban, otros suplicaban, otros simplemente temblaban incapaces de moverse. La cámara entera observaba en silencio absoluto. El eco de esas palabras parecía recorrer cada rincón de la estación, cada memoria de guerra, cada susurro de terror. La embajadora giró lentamente sobre sus talones, observando a todos los delegados presentes. La excepción humana no es un favor. Es una advertencia. Y si aún no lo comprenden, pronto lo harán. Cuando terminó de hablar, la tensión se desvaneció como humo. Los conspiradores quedaron tendidos, jadeando, humillados. Nadie se atrevió a acercarse a ellos. La sesión se levantó sin más. Nadie discutió, nadie protestó. Y en los corredores, el rumor se transformó en certeza. Habían intentado matar a los humanos, y habían fracasado sin que éstos levantaran un dedo. Cartes, en su orgullo roto, juró que aquello no sería el final. Sus ojos ardían de odio y miedo, y en su corazón reptiliano nació una idea aún más peligrosa. Si los humanos eran el arma perfecta, quizá la única manera de derrotarlos era convertirse en ellos. El eco del intento de asesinato aún flotaba en cada pasillo de la estación orbital. Ningún delegado se atrevía a hablar en público sobre lo sucedido, pero todos lo comentaban en secreto, temblando. Habían visto armas apagarse en pleno disparo, soldados caídos sin que nadie los tocara, conspiradores reducidos a ruinas humanas y alienígenas bajo una sola mirada. La excepción humana ya no era un misterio. Era un miedo compartido. Y, sin embargo, el consejo debía reunirse de nuevo. La gran cámara se iluminó con un resplandor solemne. Los delegados ocuparon sus asientos en un silencio que dolía. Incluso los más orgullosos mantenían la vista baja, como si temieran cruzar miradas con la delegación humana. La embajadora entró como siempre, desarmada, vestida con un uniforme plateado, su andar tranquilo, sus ojos serenos. No llevaba escudos, no llevaba escoltas. Y, pese a ello, nadie habría dudado que era la criatura más peligrosa en aquella sala. El presidente del consejo, con sus ojos galácticos que parecían contener el peso de eras enteras, golpeó suavemente la mesa central. Consejeros, dijo con voz quebrada. Hoy debemos decidir el futuro de nuestra alianza. Algunos de ustedes han intentado romperla con violencia. Han fracasado. Pero la pregunta permanece, ¿qué lugar ocuparán los humanos en este consejo? El silencio fue absoluto. Ningún delegado quiso ser el primero en hablar. Fue entonces cuando Cartes se levantó. Su cuerpo aún mostraba la tensión de la humillación sufrida, pero su mirada ardía con un fuego obstinado. No podemos vivir bajo este miedo, rugió. No podemos aceptar que una especie sin armas domine nuestras voluntades con miradas y palabras. Si ellos son el arma, entonces nosotros somos sus presas. Eso no es un consejo, es una rendición disfrazada. Algunos delegados asintieron tímidamente, otros se removieron incómodos. Pero nadie se atrevió a interrumpir. La embajadora se volvió hacia él. No buscamos dominar, dijo con voz tranquila. No venimos a someterlos. Pero tampoco fingiremos que somos lo que ustedes esperan. Cartes siseó. ¿Y qué son entonces? La embajadora guardó silencio por un instante. Después, alzó la voz, y su eco se expandió por la cámara como un trueno invisible. Somos la prueba de que la galaxia ha vivido demasiado tiempo gobernada por el miedo a las armas. Ustedes creen que el respeto nace del filo de una espada, del rugido de un cañón, de la amenaza constante de la destrucción.
Pero nosotros, sus ojos recorrieron a cada delegado, nosotros aprendimos que el miedo más profundo no lo provoca un arma, sino la certeza de que el enemigo te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. El aire de la cámara vibró. Varios delegados comenzaron a temblar. Algunos recordaban batallas pasadas, otros veían reflejados en sus memorias los susurros de humanos en campos de guerra. La embajadora dio un paso adelante. El Consejo decretó nuestra excepción porque comprendió una verdad que ustedes tratan de negar: nosotros no necesitamos armas. Somos el arma. Las palabras golpearon a todos como una descarga. Nadie se movió. Nadie respiró. Cartes, en un intento desesperado, alzó de nuevo su lanza cristalina. Entonces muéstranos ese poder. Hazlo ahora. La embajadora lo miró en silencio. Y, de pronto, la lanza se fragmentó en 1000 pedazos sin que nadie la tocara. Los fragmentos cayeron al suelo con un estrépito metálico, esparciéndose como un mosaico roto. Cartes retrocedió, jadeando. Sus ojos ardían de odio, pero su cuerpo no respondía. La embajadora se giró hacia los demás. ¿Ven? Sus armas son inútiles frente a la voluntad. Y la voluntad humana no se doblega. El presidente del Consejo cerró los ojos, como quien acepta una verdad amarga pero inevitable. Entonces, queda claro. La excepción permanecerá. No porque los humanos lo pidan, sino porque el universo lo exige. Un murmullo recorrió la cámara. Nadie protestó. Nadie osó alzar su arma ceremonial. Todos comprendieron lo mismo: los humanos podían haber destruido la asamblea en un solo instante, pero no lo hicieron. Su poder era mayor que cualquier fuerza física, era la capacidad de controlar el miedo mismo. La embajadora dio un último paso hacia el centro de la sala. Recuerden esto, dijo con voz firme: mientras entremos aquí desarmados, el Consejo vivirá. Pero el día que entremos con armas, será el último día de todos ustedes. El silencio fue tan profundo que incluso las estrellas, más allá de los ventanales, parecían contener la respiración. La sesión terminó sin votos, sin oposición, sin discursos. Los delegados abandonaron la cámara uno a uno, con el peso de la advertencia grabado en sus mentes. Esa noche, en los corredores de la estación, nadie hablaba en voz alta. Nadie se atrevía a mencionar lo ocurrido. Pero todos lo sabían: la excepción humana no era una concesión diplomática. Era una ley de supervivencia. Y en la soledad de su cámara privada, la embajadora miró el planeta azul que giraba en la distancia. Sus labios dibujaron una sonrisa leve, casi imperceptible. El Consejo podía seguir engañándose con rituales y armas ceremoniales. Podían llamarse a sí mismos gobernantes de la galaxia. Pero en el fondo, todos comprendían lo mismo. Los humanos no necesitaban armas porque los humanos eran el arma. Y la galaxia entera, lo quisiera o no, ya vivía bajo su sombra.